Bueno, pues Asturias, patria querida. José Luis, como eres el único cantante. Bueno, no, hay otro, Jacinto. Al final hay que cantar Asturias, patria querida, o sea que tienes que animarlo. Bueno, y ya que estoy aquí, os diré que mañana, si queréis venir, será una alegría veros en la Casa de Castilla-La Mancha, dando conferencia recital. No es solo conferencia, son unas palabras sobre Carmen Conde, pero recital, que tiene una poesía maravillosa. José Luis Pardo me acompaña y me ha puesto música a 3 o 4 poemas también. Y allí vamos a estar a las 7 de la tarde en Castilla-La Mancha. 6:30. 7. ¿Y ahora, Ana? 6:30. 6:30. Muy temprano, ¿no? Para el calor que hace. ¿Por qué tan pronto? Pues porque es así siempre. Sí. En la casa sí, en casi todas las tertulias de la casa. Que realmente, Ana, lo que yo quería era mi obra. Hablar sobre mi obra, pero queréis conferencia. Y dije, bueno, pues Carmen, nosotros tenemos la conferencia que tú me dijiste hace mucho tiempo. Y yo te he hablado que presento obras que te presentaré cuando te toque. Pero tú me dijiste, ¿lo puedo cambiar? No, porque me habías hablado de la conferencia. La obra ya te llegará. No es tu obra, es la conferencia, que es lo primero que me dijiste. Y la obra de mucha gente llegó. Conferencia a llevarte, pero no. Poemas de Carmen Conde. Después de las 6. Algunos de ellos memorizados en mi repertorio. De chocolate. Asturias. Patrimonio de la humanidad. Es Asturias, excelsa en demasía. Es Asturias, lugar privilegiado. Es Asturias, belleza y sintonía. Un delirio de Dios y su legado, convertido en colores, fantasía, metiéndose en su luz la poesía. Paraíso increíble, realzando un ensueño de vida, susurrando. Prerrománico, Asturias cultural, sus leyendas texanas, prodigiosas, patrimonio, riqueza universal, con pinturas agrestes, asombrosas e imborrables por siglos sin final en sus cuevas prehistóricas famosas. Covadonga, Pelayo, todo encierra la historia y reconquista de esta tierra. Pues ahora vamos a escuchar a nuestra invitada. No cantas en Asturias, no lo cantas. ¿Qué? Quiere que cante un trozo. Soledad, te pido por favor que cante Asturias, que es maravilloso como... Sí, pero ahora al final, cuando bueno, vale. Pero no será Asturias, patria querida, no, sí. es otra Asturias. Juanita Ana Bravo, nuestra invitada de honor, ahora vamos a escucharla y a todo lo que quieras decir. Bueno, espero no aburrir de tanto hablar. Bueno, pues es un placer estar... A ver, lo saco de aquí. Gracias, se vale. Es un placer estar aquí con todos ustedes, con todos estos grandes poetas. Soledad me ha concedido el honor de ser yo la última, porque dicen que abrir como ha abierto ella, pues es un honor, pero cerrar, amigos, es un placer, porque me he ido enriqueciendo de todos vuestros poemas, de toda vuestra sabiduría, de toda vuestra inteligencia. Lo hacéis de maravilla, de verdad. Estoy encantada de venir siempre aquí a Madrid a estar con este movimiento poético madrileño al que quiero y por el que voy a trabajar siempre. Bueno, pues yo, al saber que venía aquí, pues también he querido dedicar un poema a Asturias y a la presidenta del centro asturiano, a mi querida Soledad. Desde el primer día que nos vimos, conectamos, querida Soledad Martínez González Duarte.
Vi tu luz interior, esa que no se puede ocultar, esa que salía por tus labios al oírte recitar. Afloras sentimientos, a la vez que amor en tus versos. Declamas con elegancia cualquier poema o soneto, con libertad o con métrica. La magia está en tu persona, elegante y conjuntada como una ninfa engalonada. Los poetas te admiramos y venimos a este mágico centro asturiano a deleitar de tu mano. Asturiano de adopción. Admiras a esa Asturias querida, donde el norte camina y las aguas del Cantábrico bañan su cuna, mientras el suave viento la mece con fortuna. En ella se encuentra Budilleiro, considerado uno de los pueblos más bellos. Las casas de colores forman el más singular arcoíris que se posa sobre el cielo, dando lugar a una mariposa del más alto vuelo. Querida Soledad, aunque no eres asturiana de nacimiento, lo eres por convicción. Amas a esa tierra asturiana y la proclamas a los cuatro vientos, desde este centro asturiano, en el corazón de Madrid, donde el príncipe de Asturias preside esta grandiosa sala poética, donde la poesía deja de ser viajera para germinar en ella, resaltando el lugar y esa belleza de costa sin igual, desde Oviedo, pasando por Gijón, Llanes, Budilleiro, Gangas de Onís, Ribadesella, Avilés o Luarca. Todas ellas encierran la belleza y privilegio del más bello de los sueños. Los amantes de la naturaleza hacen peregrinaje, encontrando en Asturias paisajes mágicos, donde la gastronomía es potencialmente su guía, con sabores que van desde la sidra de la tierra hasta el más grande manjar del mar. El cántico gaitero resuena en todo su esplendor, anunciando los famosos lagos de Covadonga y esa gruta cargada de simbolismo donde don Pelayo hizo historia. Sería interminable hablar de Asturias, de ese paisaje y belleza, donde la más grande gruta, la Santa Cueva, alberga a la más grande princesa, la Virgen de Covadonga, la Santina, como así la denominan las gentes sencillas del lugar. Ella emerge entre las laderas de la montaña con mirada noble, y desde esas bellas laderas por donde corre esa bendita agua, bendice al visitante que hasta ella se acerca. Tuve la suerte de poder orar a solas con ella y admirar a tal nombre y gran señora que desde los picos de Europa por todos nosotros implora. Gracias, muchísimas gracias. Voy como lo mío es siempre continuar con la cumbre, bien con la Cumbre Mundial del Conocimiento, bien como directora de la revista Américas Sin Fronteras. Pues hoy también traigo aquí pues un encargo del presidente de la revista Américas Sin Fronteras. Un encargo pues para dos mujeres, una es Soledad y otra es Ana María López Expósito. Bueno, querida Soledad, pues
y le entrego este reconocimiento internacional y nombramiento como embajadora y coordinadora de la Cumbre Mundial del Conocimiento a la doctora honoris causa Soledad Martínez González Duarte por su extraordinaria trayectoria profesional en el ámbito de la psicología y relaciones humanas, cultura lingüística española, estudios de métrica, actriz, poeta, conferenciante, activista cultural y presentadora de eventos, directora de espectáculos de música, canción y poesía, mujer formidable de Cartagena, Asturias, adoptiva, medalla de oro al trabajo cultural y su amor por la excelencia, su disciplina, tenacidad, así como la ética profesional mostrada a la fecha y su gran calidad humana, siendo un ejemplo para las futuras generaciones de la patria y la humanidad, por poner en alto el nombre de España en el contexto internacional y en este caso también poner en alto Asturias. Gracias. Para mí grandísimo recibir esto, porque yo creo que no merezco tanto. ¿Qué he hecho yo para recibir Muchísimas gracias. Bueno, pues aquí estamos para siempre que incluso hacer actos de trabajaremos queriéndolo con tiempo en secretaría. No pudimos hacer la cumbre porque se pidió con poquísimo tiempo y estaba todo, pero para el próximo curso haremos actos muy importantes que organizarán. Bueno, pues muchísimas gracias. Estuvo también aquí con nosotras porque ella ha sido muy merecedora durante la cumbre, ha trabajado conmigo, ha coordinado conmigo y por eso ella también es merecedora de tener este título de embajadora y coordinadora de la Cumbre Mundial del Conocimiento para España, a la doctora Ana María López Expósito, por su extraordinaria trayectoria profesional en el ámbito de las bellas artes, por su conocimiento profundo en la literatura y en temas sobre los derechos de la mujer, comprometiéndose al desarrollo integral de la cumbre para que cumpla a cabalidad el objeto social de la asociación Centro Internacional de Inteligencia del Empleo de Calidad, ACE, atendiendo totalmente en el orden de la confidencialidad de la asociación. Se firma en la Ciudad de México a 18 días de mayo del 2025. Y hoy la Muchísimas gracias a todos. La cumbre continuará. La revista América Sin Fronteras para primeros del año próximo, para febrero por ahí, vendrá a España, vendrá el presidente y volveremos a hacer, tiene muchos proyectos y yo con él, claro, por supuesto, y con todos ustedes, porque yo cuento siempre con todos los poetas, con este grandioso movimiento poético de Madrid, madrileño. ¿Cantamos Asturias? Sí. Ahora. José Luis, aquí, Asturias. Yo vine de Cuyas y Aguilos y me comí el riberío.
se la debo a este Pero señor. es que Asturias patria querida, lo sabemos todos. Siempre me la pide, voy a hacerle 2 versos a esta pareja divina que siempre viene. Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte, Asturias verde de monte y negra de minerales. Yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre, hambre de pan y horizonte, hambre bajo la piel reseca, río, sol, vinos de sangre y el corazón asfixiado, son venas para aliviarte. Y como esta la sabemos muy bien porque es muy bella, vamos a hacerla ahora. Asturias, patria querida, Asturias de mis amores. Vamos a hacer las fotos rápidamente. Vamos a comenzar esta velada poética de clausura del martes de la poesía. Hola, hola. Pues bienvenidos a todos. Es un placer tener aquí a tantos artistas que van a colaborar con su pasión, su entusiasmo y sus poemas, sus canciones, con todo. Notaréis que no tenemos hoy a nuestro presidente adjunto, Andrés Menéndez. Y acaba de decirme que él está en urgencias. Está en urgencias porque, sí, porque yo le he dicho, eso es debido a los nervios, que no puede andar, dice, debido a los nervios, porque están 4 días en el hospital con su hijo ingresado y con operación de corazón, una operación de 7 horas en el quirófano, salió mal, al día siguiente tuvieron que volver a intervenir y colocarle algo. Ahora creo que ya está en planta y ha mejorado, incluso está recibiendo visitas. Pero él, debido a los nervios, posiblemente ahora está en urgencias. Esperemos que no sea nada. Tenemos también el honor de tener aquí con nosotros a nuestra querida amiga Juanita Amador Bravo. Ella es, bueno, casi todos la conocéis, ¿no? Directora del Comité de Organización para la Cumbre Mundial del Conocimiento. Persona destacada en el ámbito cultural por su influencia y liderazgo internacional. Pues un aplauso para él. Y bueno, después quienes tengan que anunciar algo ya saldrán a decirlo. Después yo os anunciaré también un acto que tengo mañana, que me gustaría que vinierais todos, pues bueno, ya lo diré después. Y os invitaré. Bueno, pues yo creo que ya podemos empezar.
Podemos empezar esta velada poética porque siempre nos retrasamos un poco, pero luego al final se llena el salón y vamos corriendo. Vamos a comenzar. ¿Quién quiere salir en primer lugar? ¿Quién quiere salir? Eugenio. A ver, ¿qué nos dices? Una cortita, un aperitivo, un poeta no conocido, José Luis Vázquez, La palabra. Frente a vosotros, con vosotros, por vosotros, ahí está la palabra. Vedla. ¿Cómo nada por salir del diccionario? ¿Cómo se incrusta en la mente del poeta? Es casi un huracán, pero atado con cadenas de acero. Es hermosa, altiva. Qué orgulloso estaría de poder tutearla. Hoy tan solo llego a ser su amigo, tan solo llego a ser su amigo. Me he ido. Hoy tan solo trato de ser su amigo. ¿Será posible? Ya empecé a hablar. Tranquilo. Ahora no. Frente a vosotros, con vosotros, por vosotros, ahí está la palabra. Vedla. ¿Cómo nada por salir del diccionario? ¿Cómo se incrusta en la mente del poeta? Es casi un huracán, pero atado con cadenas de acero. Es hermosa, altiva. Qué orgulloso estaría de poder tutearla. Hoy tan solo trato de ser su amigo. Pues me quedo ahí. Digo otra. Venga, cortita. Esta búsqueda infructuosa. Pepe Reina, el autor, tampoco es conocido. Dice: atravesé la barrera de la oscura noche y no encontré respuesta. Crucé por llanuras literarias y no encontré respuesta. Abarqué la cábala, la alquimia y la filosofía y no encontré respuesta. Practiqué el islamismo, budismo y cristianismo y no encontré respuesta. Sentado ya en el bosque, la última flor me miró y me dijo: iluso. Es el calor. A ver, vamos a seguir. José Rey, ¿quiere salir? Y después Jacinto, que bueno, como vamos bien, vas a decir lo que has anunciado. Muy buenas tardes, noches a todas y a todos. Yo tenía pensado leer un poema que se refiere a Asturias, pero como no voy a tantos, el de Asturias, y los he leído ya. Sí, pues hoy justo habréis, José, habréis visto en la invitación que he publicado, sí, que hoy, no lo he dicho antes, se me ha pasado, hoy celebramos la Semana Grande de Asturias. Leo uno de Asturias. Y me pidieron que, si es posible, los poetas reciten cosas para Asturias. O sea que vendría muy bien. Todo el que tenga un poema para Asturias,
Hoy se celebra el Día de Asturias Cantamos Asturias, patria en querida. esta casa. Claro, cantamos eso. Ah, sí, sí. Pues uno de Asturias que habla de Asturias y de los asturianos y de muchas cosas asturianas. Pues bien, vamos allá. ¿Cómo me gusta la gaita? ¿Cómo me gusta la gaita? ¡Qué belleza de sonido! El fuelle de terciopelo y flecos de finos hilos. ¡Qué bien suenan los lagares! ¡Cómo despierta el dormido! Y cómo los corazones pechos los mueven con ritmos. ¡Qué asturianadas se cantan! Y cómo gritan los niños, y cómo mozos y mozas parecen un torbellino, todos bailando a la vez la jota del armisticio, por si enojos los hubiera, y al baile fuera el amigo. Unidos en el amor, con los cantos y suspiros, aquellos de la emoción que brotan enternecidos. Besos y abrazos se dan, los que denotan cariño, y siempre cuando se baila se dan los besos bien vistos. Asturias de los mineros, la de rosales y mirtos, la de los rojos claveles y de manzanos floridos, la de la sidra y el queso y de los viejos molinos. De alamedas en prados y junto a mares pasillos, de las montañas barbadas y de agua clara en los ríos. Asturias de los amores, aquellos que nunca olvido, cuando se va por los campos y hay sombra de árbol florido. Y en Asturias los poetas escriben entre los lirios los versos de la frescura hasta quedarse dormidos. Los versos de un asturiano son tiernos como el armiño, suaves como el bisón y de un profundo sentido. Son los poetas románticos que hablan de amor y destino, del rogallo cantor y de un paisaje distinto. También hablan de curuchas, que es, vamos a ver, es la, ¿cómo se llama la curucha? Traducido al español, ahora me acordaré. En Asturias son curuchas que cantan mucho por las noches. Las sanas, ¿no? Sí. La lechuza. Es la lechuza. También hablan de curuchas, de lechuzas, que se aposentan en pinos, en noches de luna llena y brillos de los rocíos. Mas también en el invierno y en noches de mucho frío se les escuchan los cantos en oquedades de riscos. Poetas de bellos versos, escritos con mucho aliño, románticos y amorosos por su dulzura y estilo. Dicen que los asturianos son los poetas del ritmo, porque escuchan de los pájaros sus aleteos y trinos. Y en la Sierra de la Cabra se escuchan finos silbidos cuando los vientos con fuerza pasan rozando los picos y los caballos galopan briosos y enloquecidos. Y en el campo la patana se canta con estribillos, cantares que al alma llegan como a la rama los mirlos, y en Santullano se beben jarras de selectos vinos. Y en Covadonga la Santina recibe a los peregrinos en bella ruta adornada con ramas de los alisos. Muchas gracias. Jacinto, vamos a escucharlo, acompañado por Camino. Paco, acá, después, ¿quién está a tu lado va a salir? No. ¿No? Bueno.
Bueno, pues Todo un placer. Ahora te voy incluso a poner una música de fondo. Muchas gracias por estar una vez más aquí y gracias por haber conocido hoy personalmente a una gran amiga, que es Juanita Amador, que nos conocemos hace muchos años. Bueno, pues... Juanita Amador, que para quien no lo sepa, yo creo que todo lo sabe, ha sido quien ha llevado a cabo la investidura el doctorado honoris causa de muchos de los que estamos aquí. Y lo agradecemos muchísimo, era compensable, gracias a ti. Ha sido a través de la Cumbre Mundial del Conocimiento. Hemos tenido, para quien no lo sepa, casi todos que estáis aquí lo sabéis, pues hemos tenido en el Ateneo de Madrid y en la Casa de León, pues hemos tenido conferencias, y en la Casa de León pues hemos tenido el movimiento poético. Y ahora pues estoy coordinando una antología preciosa en la que vais a ir todos los que habéis participado en la Casa de León. Y va Omar Alcántara Barrera, el presidente, ha escrito el prólogo, Alejandro de Alejandro dará a todos pues un diploma también de misionero de paz. Y bueno, en fin, que creo que va a ser una antología de líderes mundiales maravillosa para la paz. Así que la cultura como vínculo de paz entre hombres y mujeres del mundo. Así que, bueno. Bueno, es que tenía aquí. Bueno, espera Jacinto un poquito ahí. Que Jacinto y yo hemos tenido, hace ya muchos años, Jacinto le hice una entrevista que como nos vimos morados para poder hacerte aquella entrevista, ¿te acuerdas? Y bueno, en fin, que ahora él que recite y luego yo ya iré hablando un poquito. Además fuiste tú la que a través tuyo y Ana María fue hablando, la que me metió a mí también en el grupo de Sábados Poéticos en la Nueva Borraca. Yo te presenté para que te apoyaran y te enseñaran y te introdujeras en este bonito movimiento. Sí, porque yo la verdad que estoy en muchos grupos. Mira, precisamente una antología, hoy ahora mismo están haciendo hoy una antología en Granada, que es la que también escribo yo, allí también, y estoy metido en demasiados sitios ya. Sí. Y bueno, conociendo aquí a vosotras, por la verdad que hoy tenía ganas y he venido. Tenía que venir el 27, me he venido hoy por estar aquí hoy. Bueno, que yo pienso que como la poesía también tiene que ser un servicio social, yo además, precisamente a cuenta tuya, también a cuenta nuestra, estoy escribiendo ahora también en otros sitios, como es en la revista América Sin Fronteras, en domingos poéticos internacionales, y esta semana lo he dedicado a los perros, al abandono de los perros. Por lo tanto, yo hoy voy a hacer una cosa cortita, que es un poema que hice a los perros, que ha estado puesto en muchos sitios durante muchos años, y además os voy a cantar media canción, porque no quiero alargarme, del Perrito Lucero de Rafael Farina. Pero cuando quieras, y algunos les abandona por irse de vacaciones.
Asturias, que aprendí entonces, digo te lo yo, en las Asturias. Me encantó. Bueno, pues nada, una canción aquella, todos la conocéis, que decía: mi perrito Lucero fue mi alegría, el mejor compañero que yo tenía. A la escuela mi niño le acompañaba y con cuánto cariño con él jugaba. Pero una noche maldita en presencia y en mi hogar, por una mano maldita ya no pudo más ladrar. No siento los dineros que me robaron, sino el pobre Lucero que me mataron. Pero una noche maldita y en presencia del hogar, con una mano maldita ya no pudo más ladrar. Alma de tirano, corazón de hielo, maldita sea la mano que mata a un perro, maldita sea la mano que mata a un perro. Muchas gracias. Para todos vosotros, un adiós continuado. Adiós, príncipe de Asturias, te llevo muy dentro del alma. Me llevo los mejores versos, me llevo los mejores momentos de tan hermosa casa, donde los poetas ahí regalaban alegría y paz. Grandes poetas ya se fueron, nos dejaron sus corazones en cada uno de sus versos. Los que aquí estamos, nuestros corazones entregamos y llenamos con la luz la sala, porque la temporada nos llama, el verano nos aguarda, y seguro que no es el final, ya que el verano nos dará paz, espacio y luz para crear. Ahí quedas, príncipe de Asturias, del verso, de la poesía y del arte, por vivir. Ahí ya sabes bien que ahí siempre, por ti, ahí siempre estamos. Gracias. Creo que Primitivo, vamos por ahí, después Ana, y a tu lado quien está sale también. No, pero no por Primitivo. Buenas tardes. Este poema lo titulo Muletas de Esperanza. Piensen en una niña que va con unas muletas. A golpe de metal sobre las losas, clac, cloc, clac, cloc, clac, cloc. Su andar era la rima de un dolor escrita en el crepúsculo silente. En ese claro oscuro de las horas, cuando está el corazón en retirada, el sonido clac, cloc, clac, cloc, cortaba con su ritmo la penumbra y atrajo las miradas a encontrar el apoyo de dos grises muletas como un par de barrotes. Y tras ellas, pálida insinuación adolescente, apareció la luna con el rostro de una frágil figura de chiquilla. Ese clac, 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 con tono de alas rotas, cruzó la plaza ajena a aquello que no fuese dar cuidado a equilibrar su ser en los bastones. El vigor de sus brazos y la fuerza que entre la lánguida luz de las farolas expresaban la vida de sus ojos en gestos sin asomo de congoja, era un clamor al aire. Iba diciendo lo poco que resuelven las muletas si no hay un corazón que se levanta con notas de alborada entre los dedos. Y aunque oídos ajenos afirmaran
No hay muletas para sordo de mente, que ese clac, cloc, clac, cloc, solo tenía el golpe de metal sobre la piedra. En la sombra postrada de la noche, sosteniendo su cuerpo, la chiquilla, lo mismo que una estrella, caminaba a la crepuscular fiesta del día. Y así, clac, cloc, clac, cloc, clac, cloc, se diluyó su imagen y sonido. La mirada no dobla las esquinas. Ana Ortega, después creo que es Rosa, vamos por ahí. Quien está allí, a la izquierda, ¿sabe? ¿No? Bien, pues Rosa. Hola, buenas tardes, queridos amigos, compañeros. Bueno, yo voy a leer de mi libro Tributos del Tiempo, El regreso. Regreso a mi huerto de frutales, huerto indómito, la realidad de sus ecos, a ese huerto traslúcido donde nada es estéril, un huerto que absorbe, donde la rutina se convierte en ilusión, un huerto de aromas errantes, mi particular Edén, melancolía de mi memoria. Cuando pienso que tu alma me necesita, regreso a mi huerto. Cuando llego, mi corazón se oprime y palpita ante tanta belleza congregada. Muchas gracias. Que bueno, que me dice Soledad que si quiero anunciar algo. Pues claro que quiero anunciar algo, que ya lo has dicho un poco tú, pero bueno, lo anuncio yo. Bueno, sí, lo digo mejor. Muy bien, pues es que mañana nos va a ofrecer Soledad Martínez una conferencia de Carmen Conde a la persona que ella conoció a Carmen Conde. Entonces, desde el momento que me pidió que quería darla, no lo dudé, porque va a ser una conferencia extraordinaria de mucho interés. Y es más, como José Luis Pardo ha puesto música a algunos de los poemas de Carmen Conde, que los cantará, tendremos una tarde maravillosa de la conferencia de Soledad y la música de José Luis Pardo y alguna cosa más. Muchas gracias, allí os espero mañana en la casa Castilla-La Mancha, mañana a las 6:30 de la tarde. ¿De acuerdo? Os puedo decir que Carmen Conde, bueno, la conoceréis, ¿no? Primera mujer académica de la lengua, pero es una escritora de la que se habla poco y es, bueno, fue magnífica. Voy a adelantaros 4 palabras suyas que yo creo que lo dicen todo de ella. Ella dice, después de todo, no, se me ha ido. Después de todo nada. Después de tanta nada, nacer. Estoy de acuerdo con ella, al 100%. Después de tanta nada, nacer. Seguimos. Si me permitís, lo digo desde aquí porque sabes que veo muy mal, Soledad. Buenas tardes a todos. Permitidme que os cante a mi manera, queriendo agradecer vuestra acogida, queriendo que sepáis lo que en mí anida, obviando lo que daña y exaspera, sintiendo que se fue la primavera y con ella jornadas de mi vida, es normal que forjara precavida un cántico que a todos nos uniera, un cántico de amor por el versar, por la música, el verbo y la amistad que con certeza están en el cantar, gozosa del verano y su bondad. Otra vez he podido atesorar vuestro gesto, atención y lealtad. Seguimos en la línea de atrás, después de Rosa.
¿Hay alguien que saca? ¿Alguien? No, pues Vicente. Santi de Vicente. Pero tú eres Vicente. Santi de Vicente. Santo San Vicente. Buenas tardes. Andrés está en urgencias, porque no puede andar, pero debido a los nervios que ha tenido durante 4 días operando a su hijo de corazón. Ahora ya está en sala, está en planta y ya ha salido de... Buenas tardes, querida familia. Podría haber cogido cualquiera de los poemas, en fin, que tengo en el cajón, pero os voy a leer o a interpretar lo que queráis. Como no lo puedo mandar a través de Soledad, porque solamente el WhatsApp lo maneja el administrador y tal, pero si alguien tiene interés, yo se lo puedo hacer llegar. Esto es en el centro. Santi, tú me lo mandas a mi privado y yo lo... Pues yo el tuyo privado no lo tengo. ¿El mío no lo tiene? Bueno, ya te lo daré. Es que tuve que quitarlo porque se hablaba de política y ya sabéis que... Bueno, y además como estamos tan saturados de actos, de simultáneos, de nodarios y tal, tampoco he querido molestar mucho, pero si alguien está interesado, yo se lo mando. Digamos que la obra es múltiple y yo participo en uno de los sketches, concretamente La Marquesa de Larkspur Lotion de Tennessee Williams, de Tranvía llamado de Cero. Y ahí tengo, bueno, pues unas participaciones cortas y un monólogo. Ah, muy bien. ¿Y qué? Suponga que no existe ninguna obra maestra de 780 páginas. ¿Qué le parece, señora White, si solo hay unas cuantas, muy pocas páginas sin valor, mal escritas en el fondo de mi viejo baúl? Suponga que yo quise ser un gran artista, pero me faltó energía y capacidad. Suponga que todas estas tristes cosas son ciertas, y suponga que yo, dando traspiés de bar en bar, de copa en copa, para hacer soportable esa pesadilla mientras tenga que seguir siendo su impotente protagonista, suponga que yo la adorno, la ilumino con la existencia de una obra maestra de 780 páginas. Suponga que vivo en este mundo de piadosa ficción. ¿Qué satisfacción puede procurarle a usted, buena mujer, hacerlo pedazos? Decir que es mentira. Escuche lo que le digo. No hay más mentira que las que mete en la boca el frío puño de la miseria, señora White. Y sí, yo soy un embustero, sí. Pero su mundo está edificado sobre una mentira. Su mundo es una auténtica y espantosa construcción hecha de mentiras. ¡Mentiras! ¡Mentiras! Ahora estoy cansado y ya he dicho lo que tenía que decir. Y sí, no tengo dinero para pagarme. De modo que márchese y deje en paz a esta mujer. Déjela sola. Vamos, váyase. ¡Fuera! No sé, hoy debe ser el calor, qué sé yo, pero es que el salón siempre está lleno. Hoy no sé si habrá algún otro acto. Creo que no. Buenas tardes. De verdad que es un placer gigantesco para Sábados Poéticos La Nueva Barraca tener a nuestra madrina y a nuestra hada madrina. Me alegro muchísimo verte, Juanita, de verdad. Bien, pues nada, solamente comentarles que después del verano hay muchas novedades en Sábados Poéticos La Nueva Barraca. Ya saben que siempre nos hemos distinguido por el esfuerzo, por el trabajo, por la colaboración con nuestros miembros, pero también exigimos apoyo, y así como nosotros colaboramos, exigimos apoyo y sobre todo disciplina. Gracias. Bien, un año sin el vacío. El tren se acerca y tengo que abordar. El ante Inés Lisi está vacío.
Una mezcla de dolor y de frío se adueña de mí. Quise despedirme de ti y no pude. Quedará mi adiós en el vacío. Mis maletas de piel marrón van casi vacías. Solo llevaré mis recuerdos, tus risas y mis lágrimas convertidas en perlas. Así es la vida y así fue mi vida. Guardaré los buenos recuerdos, los haré en marcas de nácar, los pondré sobre una cama de violetas. Cuando me dijeron que tenía que partir, bajé la mirada y sonreí discretamente. Sonreí porque no me lo esperaba. No quiero dejarte solo, pero mi destino está marcado y he de partir. En mi viaje cerraré los ojos, miraré nuestros recuerdos guardados en mi corazón. Así fue nuestra vida juntos. Echaré en falta tu calor, la luz azul de tus ojos tiernos, el roce de tu piel y la ternura de tu voz. Dejé todo recogido y guardados en cajas. Las cajas son blancas y huelen a alcanfor. Me dio tiempo a ordenar mi pasado. Dejo todo en orden, no debes llorar. Me voy tranquilo, te di lo mejor de mí. No puedo quedarme y es mejor así. Allá te espero, allá donde brille el sol. Acabo de subir al tren de mi partida. El asiento es confortable y de piel marrón, como mis maletas. La ventana está fría. Detrás del andén veo girasoles que se niegan a mirarme. Parecen saber que no he de volver. No quiero que llores, te llevo en mi corazón. Ahora tengo que marchar. Hasta siempre, mi gran amor. Gracias. Muy bien, Vicente Orallo. Sin que te llame, sabes que te toca. Marta, después de Vicente y a tu lado ahí, no, ¿quién está a tu lado? Buenas tardes. Bueno, os habéis fijado que están tristes las hortensias porque tienen las dos bellezas detrás. Bueno, esto, como está un poco especial Asturias, he sacado ya mi cuarto libro, que además tiene un poemario, creo que de 16 poemas dedicados a Asturias. Voy a leeros el poema que lo inicia, que fue el primer poema que yo recité aquí, pues hace un par de años que vengo viniendo, y que se titula He vuelto a Asturias. He vuelto, por fin, a Asturias, a su tierra y a su gente, a la mirada valiente forjada desde centurias. Me encontré su verde abrazo y su costa de entelladas, aun con la mar enojada me he sentido en su regazo. La Asturias que llevo dentro, esa de mar y de mina, de fabadas con sidrina e inolvidable recuerdo. En sus bosques me he perdido, comí alegre y ufano del cortés y fiel paisano, como invitado y amigo, sus concejos y parroquias, por sus aldeas y barrios, en sus cumbres y en sus prados se respira la memoria. He vuelto por fin a Asturias, a su glorioso pasado, al presente esperanzado de un futuro sin penurias. Y cuando caiga mi mano, decidle a la propia muerte que tuve de amor en suerte al paraíso asturiano. Muchas gracias. Juan Jesús, después. Muy bien, ¿y tú? Bueno, aquí, ¿no? Aquí estamos bien. Bueno, buenas tardes a todos. Felicito a los que se llaman Juan, y es el día de sus santos, un día muy interesante. Voy a leeros un poema que he titulado Palomas. Han pasado las nubes y han puesto carita triste. Camino por los balcones de piedra junto a palomas que no quieren volar. Indecisas van y vienen sobre el granito ardiente, huecas, temerosas, olvidadas del cielo. Y la calle vacía, sin rastro humano,
contemplando el vacío de la existencia sin manos, ni gritos, ni palabras audibles. Solamente cielo y nubes y piedra y balcones y a veces sol ardiente para quemar los rastros de la vida. Por la hilera de sombra suben los niños otorgando sentido a tanta casa, tanta madre, tanto padre y abuelos que duermen por las noches junto a las frágiles palomas mensajeras del tiempo. Han pasado las nubes, pero no ha llovido. Nos venimos para acá y llamamos a María Paz, después de Juan Jesús. Hola. Felicidades. Este es un poema dedicado al verano, que es el mejor tiempo posible. Ya digo el verano, qué felicidad. Toca vacaciones y a disfrutar. Que tu cuerpo te lo agradece ya. Un mes entero de descanso total, explorando ciudades, costumbres y tapeos, sin aguantar a tu jefe, ni horarios ni madrugones. Así que pásalo bien, que lo bueno acaba pronto y cuando quieras darte cuenta tienes que volver al tajo. Exprime bien el verano, desconecta teléfono y tablet, no hagas caso de nadie y disfruta bien el verano, que te lo mereces. Tenemos aquí a una personita de 8 años que nos va a leer un poema. Se te oiga bien. Hoy voy a leer un poema titulado Paso a Paso, escrita por la señora Soledad Martínez. Un aplauso para ella, por favor. Paso a paso, yo me siento algo rara y distinta a los demás. Soy, creo que yo, una alondra que aún no sabe volar, y así voy caminando en esta vida artesanal. Voy trenzando paso a paso las veredas y el final. Voy formando los senderos por donde he de pasar y tejiendo hilo a hilo los que nunca he de pisar. Ocho años. Muy bonito. 8 años, increíble. Que le encanta recitar y leer en público. Ser artista seguro, de mayor. Además, que quiere estudiar dirección de... No. Teatro, de cine. Directora de cine. Teatro quiere ser. Directora de cine. Qué bien. Eso. Pues sí, lo será. Seguimos. A ver, ¿por dónde vamos? Nada. Vale. Gonzalo. Te escuchamos. Buenas tardes. Me llamo Gonzalo Vázquez y esta vez voy a recitar un poema de un escritor mexicano que se llama Fernando Celar. La verdad que es un precioso poema y creo que muchos lo habrán escuchado en canción. Y dice así. Ausencia quiere decir olvido. Decir tinieblas, decir jamás. Las aves pueden volver al nido, pero los almas que se han querido, cuando se alejan, no vuelven más. ¿No te lo dice la luz que expira? Sombra es la ausencia, desolación. Si tantos sueños fueron mentira, ¿por qué se queja cuando suspira tan hondamente mi corazón? Nuestro destino fue despiadado.
¿Quién al destino puede vencer? La ausencia quiere decir nublado, pero no hay peor infierno que el haberse amado, para ya más nunca volverse a ver. Qué lejos se hallan tu alma y la mía. La ausencia quiere decir capuz. La ausencia es noche, noche sombría. ¿Y en qué ofendimos al cielo un día que así nos niega su tibia luz? Nuestras dos almas, paloma y nido, calor y arrullo, no vuelven más. Y a la aventura del bien perdido, la ausencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás. Yo le di un eterno adiós a los placeres cuando la pena doblegó mi frente y me soñé un ser indiferente al traicionero amor de las mujeres. En mi orgullo insensato yo creía que estaba el mundo para mí desierto y que en lugar de corazón tenía una sensible lápida de muerto. Mas despertaste tú mis ilusiones con embusteras frases de cariño y me llevaron su tumba las pasiones y yo te entregué mi corazón de niño. No es extraño que lograras encenderme, ni fue extraño que lograras provocarme, porque fuiste capaz de comprenderme, pero no fuiste capaz de enamorarme. No esperes ya que tu piedad implore, volviendo con mi amor importunarte, aunque rendido el corazón te adore, el orgullo me ordena abandonarte. Yo seguiré con mi penal impío, mientras que gozas de envidiable calma. Tú me dejas la duda y el vacío, en cambio yo, mi amor, te dejo mi alma, porque eterno será mi amor profundo, que en ti piensa constante y desgraciado, como piensa en la vida el moribundo, como piensa en la gloria el condenado. Gracias. Vamos, Álvaro, me parece que vamos por ahí. Álvaro. Álvaro, después. A ver, a quien le das la mano, ¿no? ¿Verdad? No sales a decir nada. Joaquín. Sí, Joaquín. No tengo nivel. ¿Cómo que no? Aquí todos tenemos nivel. Todos, absolutamente todos. Tengo más remedio. Vamos a escuchar. Pues si alguien en la sala se llama Juan o Juana, Juana y una. Feliz día de su santo. No sé si habrá algún Juan. Tú también te llamas Juan. Sí, Juan Jesús. Bueno, pues felicidades a los Juanes. Ya no hay más Juanes. A las Juanas. Ahí hay otro Juan. Y Juanita, Juan. Ah, pues felicidades también. Voy a leer una pequeña décima y después un poema pequeñito. La décima dice así: invitamos, pasa que era para hacerlo anoche, pero bueno, ahora podemos ir a la playa y lo hacemos. Invitamos a los presentes para que vengan a cantar y quizás logren volar con amigos y parientes. Esta noche es diferente, que te atrae como imán. Muchas pruebas las verán a la luz de alguna vela, como lo hacía mi abuela en la noche de San Juan. Esa es la décima. Y el poema dice así: tiempo de amor. Este tiempo de amor nunca termine, que no lo empañe el olvido con su óxido. Debe quedar intacto hasta la muerte, lo que nació inmortal como el sonido. Este tiempo de luz alguien lo salve, lo arranque alguien de este precipicio. Al que se aboca ya desde calienta, que alguien corte la amarra y vaya suelto del tiempo a la deriva,
hasta la playa donde no lo fulmine el rayo a pesar suyo. No lo dejaste el tiempo como un día, y que ese día no termine y que desaparezca la noche para siempre. Gracias. A ver, ¿por dónde seguimos? Pilar. Pilar del B, por ahí vamos. Camino después. Bueno, pues buenas tardes. Os voy a leer uno que escribí hace ya unos años, de madrugada, frente al mar, en una gran terraza que estaba invitada en casa de una amiga, y ella se acostaba pronto y yo me quedaba en la terraza, eran las 3 de la mañana, y claro, contemplando el mar te vienen muchas ideas buenas, malas, emocionantes, con el silencio. Bueno, escribí y me acordaba de Alfonsina Storni y bueno, muchos recuerdos. Entonces, que dije, una noche en el mar. Qué triste me parece esta noche, contemplando el mar en solitario. Cielo y mar besándose están, noche mágica, abrazados juntos van. Horizonte oscuro, lejano estás, penetrar en tus entrañas yo quisiera, con precaución y admiración de respeto y sentimiento de pánico de tu silencio. Altas horas de la madrugada son ya, de contemplarte jamás me cansaría. A corta distancia me adormeces, arrullada por tus olas me fascinas. Quiero vivir con tu presencia, me das paz, me das vida, me alargas los años de existencia. Soñar que morir es perderme en ti. Me atraen aquellos versos de Alfonsina. ¿Qué legado de su ausencia nos dejó? Su muerte se hizo internacional cuando cuentan que el mar se la llevó. Gracias. Bueno, niños, seguimos. A ver, camino. Camino, ¿qué pasa? Me gusta mucho. Camino, vamos a escuchar. Voy a tocar la exposición de una sonata de Mozart, la KV 545. Como es rápida, porque es un movimiento rápido, eso es un allegro. Si tengo oportunidad, me gustaría hacer un homenaje a la Casa de Asturias con una canción asturiana. Sí, bueno, sí, depende del tiempo, ¿no? Sí. No te esperas. Sí. El centro asturiano. Casa asturiano. Es verdad, sí. Siempre el presidente adjunto, cuando lo oye, rectifica. No somos Casa de Asturias, somos Centro Asturiano. Porque hay una Casa de Asturias por ahí que es restaurante. Pero ahí no es eso es Hortensia, Casa Hortensia. Pero hay Casa de Asturias que es restaurante por Madrid. Y se puede mover. Perdón.
Asturias formaban siempre esas dos tierras, los cismontanos y los transmontanos. Los cismontanos éramos nosotros, los transmontanos ellos, los asturianos. Entonces esto es acento asturiano con todo mi cariño. No se va la paloma, no. Seguimos. ¿Cómo? Que se puede salir porque como ha mencionado León. Sí, ¿quieres salir ya? Pues venga. Porque ha mencionado León, y como ella es leonesa, yo también. Yo no lo sabía que era leonesa. Después de Leonora, Ángeles. Yo quería decir que la conferencia mañana no puedo asistir porque tengo una cosa en casa. Lo siento mucho. Pero me vino a la memoria, porque como sabéis que me gusta tanto la literatura general y comparada, es muy importante. Entonces José Hierro tiene también un poema que fue Premio Príncipe de Asturias y Premio Cervantes. Y tiene un poema, Vida, que habla precisamente de eso, de después de tanto, todo para nada. Entonces sería interesante también estudiar siempre. Es lo mismo, pero es el vacío de la vida, es el mismo estudio. Después de tanta nada, nacer. Es lo nacer conde, o sea, nacer. Pero ella dice nacer conde. O sea, no vale la pena nacer para nada, sí, para pero, nada. Pero que tiene esa connotación de vacío, la misma que José Hierro. Yo por eso, a mí me vino por eso la comparación siempre como contraste también es un llama. Bueno, yo he sido lo de León porque como es verdad que Asturias y León son muy queridos, por lo menos en León nos queremos mucho. Siempre decimos que se bajan a secar por la humedad que hay arriba y sin embargo nosotros pues es sequedad todo. Pero siempre hemos estado muy hermanados como primos, ¿no? Como primos. Y entonces yo recuerdo las fiestas de San Juan de León, que empiezan el día 24 y acaban el día 30, de San Juan y San Pedro. Y muchos recuerdos, claro, de mi infancia por los ríos de los pueblos de León, de La Bañeza. Entonces, acordándome de todo eso, hice Fuego de San Juan, poema para quemar lo viejo y sembrar lo nuevo. En la víspera más breve del año, bailan las sombras con llamas al viento, respira el cielo deseos antiguos y la tierra escucha en profundo silencio. Papel en mano, temblor en la tinta, se confiesa al fuego lo que ya pesa. Miedos enquistados, dudas que astillan, culpas que el alma aún no suelta. Arde papel, como el invierno se va, como se marcha el dolor que retiene. Vuélvete humo, ansiedad sin retorno, viento que limpia, fuego que entiende. Y en el fulgor de brasas danzantes brotan palabras de nueva savia. Salud que florece, amor que no miente, calma en la mente, luz en la entrega. Saltamos el fuego con pies descalzos como promesa al renacer. Lo que se suelta se torna canto, lo que se pide empieza a crecer. Y otra canción al fuego también de San Juan. Anoche se escondió el sol,
y la luna abrió su altar. Escrito traigo lo que duele y lo lanzo sin mirar. Que se quemen temores, heridas de ayer, que se eleven con el humo los fantasmas del no ser. Y hay un estribillo que dice: fuego santo, dame calma, límpiame con tu calor, y al saltarte con el alma, nazca en mí el amor. Pido un cuerpo que respire, una mente en paz total, un abrazo que no huya, una risa sin final. Y si el viento oye mis ruegos, que los lleve más allá, donde empiece cada sueño que hoy me atrevo a sembrar. Fuego santo, dame calma, límpiame con tu calor, y al saltarte con el alma, nazca en mí el amor. Crujen llamas como voces que susurran sin cesar, nos recuerdan que en cenizas algo nuevo va a brotar. Se despierta mi raíz leonesa al calor de este ritual, y mi piel lleva perfume de sal y azahar. Fuego amigo, ya no temo, me deshago del rencor, esta noche me renuevo al compás del corazón. Que la vida me despierte con canto matinal y que abrace sin medida todo aquello que vendrá. Y si el fuego ya se apaga, que su luz viva en mi andar, como faro de lo eterno, como rastro de San Juan. Gracias. Es que lo vi al pelo, como dijo que era leonesa, no sabía. Qué bueno. Seguimos. ¿Cuánto tenemos, verdad? Junto con Asturias. Gracias. A ti. Ángeles Martínez, a quien agradecemos este adorno floral tan bonito. Bueno, antes de empezar, yo creo que en nombre mío y de todos que estarán de acuerdo, le mandamos mucha energía positiva a nuestro querido Andrés, que lo necesita tanto por una parte como por la otra. Y felicidades también a los Juanes y a las Juanitas. Como estaba dedicado a Asturias, pues yo he decidido traer este, que es a la Virgen de Covadonga, este poema. Esta Virgen es famosa en Asturias, venerada y querida, llamada con un sobrenombre La Santina. Se encuentra en la Santa Cueva de Covadonga, concejo de Cangas de Onís, un lugar obligado de visitar por todos los que pasan por allí. Su fiesta se celebra el 8 de septiembre, día de diversión y devoción. Todos quieren adorar a la Virgen, dejando aparte la religión. Fue coronada canónicamente en el 1918, coincidiendo con la batalla de Covadonga. Cada vez tiene más devotos la Santina más hermosa. En tu rostro, Virgen Santa, busco refugio, amor y ternura. En tu luz protectora va mi anhelo, como en rayos de prematura. Dice la copla, que ante ella se inspiran amores divinos. Bendita la reina de nuestra montaña, y brilla en las alturas más bella que el sol, que tiene por trono la cuna de España. Virgen de Covadonga bendita, protégenos con tu manto. Todo el mundo te quiere y acompáñanos en la pena y en el llanto. María Jesús. Y después Antonia. Después de María Jesús. Gracias. Y bueno, voy a leer el bueno, no lo he escrito ahora, que ya hace tiempo, pero lo ha publicado Acosta, en el periódico, lo ha publicado este mes, lo acaban de traer el otro día y he traído para hacerlo. Y como es de poesía, pues es una oda a la poesía que escribí hace tiempo ya.
No sé si se me oye bien. Vale, un poco más negro. Bájalo un poco. Ahí, ahí. ¿Aquí? Ahí. No sé, ¿aquí? Sí, bien. Vamos a ver. Es Oda a la poesía. Poesía, belleza divina, de las musas inspiración, regalo del cielo a los hombres, contiene la esencia de Dios. La poesía nació con el hombre y fue parte de la creación. Tiene el toque divino que plasmó el Creador. La poesía existe en mi vida desde que tengo memoria y razón. Me acunaba mi madre con versos, oraciones que versos son. Y en el dulce duerme vela con el eco de su voz, caí en su embrujo y hechizo, y en mi alma una chispa prendió. Escribí versos y poemas entre lloros y alegrías, un remolino en mi mente huyendo en algarabía. Iba juntando las letras y sanando mis heridas, calmando las tempestades que a mi alma afligían. Sentimientos que guardaba con cerrojo y celosía en lo hondo y lo profundo que solo Dios conocía. La poesía es gracia divina, es canto y es oración, es un reposo del alma, un bálsamo en el corazón. La poesía es etérea, es magia e inspiración y es el hilo invisible y sagrado que eleva al hombre hasta Dios. Ana María, después. Muchas gracias por tu maravilloso trabajo y por siempre hacernos disfrutar. Gracias a ti, Antonio. Bueno, siempre me dedicas esas palabras. Hombre, es que lo disfruto muchísimo. La alegría de compartir. El día se va y no volverá. Pero en la vida siempre se camina sin descansar. Hay gentes que se marchan y otros que vendrán, pero todos vamos buscando en la vida la paz. El mundo está lleno de felicidad. Difícil es verla, aunque quizá un día la podamos encontrar, porque siempre disfrutaremos de la felicidad. Montes y valles, ríos y praderas cantan a la vida llenos de quimera. Todos van cantando en la vida al son de la guitarra y de esta canción. El mundo está lleno de felicidad. Es difícil verla, aunque quizá un día el hombre la pueda encontrar. Cantemos, amigos, y hagamos del mundo un sitio de amor, que todos unidos podemos hacer si vamos sembrando en la vida el querer. Porque compartir la vida y la amistad es el mayor don del que se puede disfrutar con la alegría de nuestro corazón. Muy bien. Ana María López Esposito. Vamos a escuchar. Buenas tardes. Un placer estar con todos ustedes. En primer lugar, desearos a todos un feliz verano y un honor estar aquí con nuestra queridísima Soledad, que año tras año demuestra lo que es una mujer singular. Y bueno, y Juanita, ¿qué no podemos decir de nuestra querida Juanita Amador Bravo? Tantas cosas de estas dos grandes mujeres que nos faltarían más. Traigo para hoy un poema dedicado a Asturias, que dice así: oh tierra de brava hermosura, donde el Cantábrico besa tus montañas y el eco guarda una voz antigua de tu alma, de ese pueblo noble que nunca se doblega. Asturias, cuna de sueños y leyendas, porque tus valles visten de manto la lluvia y tus bosques cantan con
el viento y en tus abismos duerme la rebeldía. Porque verdes son tus prados, verdes como el alma del que nació bajo tu cielo de niebla, verdes como el musgo que cubre tus rocas, tus montañas, donde pasado, presente y futuro se balancean. Tierra de mineros, pastores de sidra dulce y fogosas canciones. Tus hijos llevan en la mirada ese fuego eterno de tus tradiciones. Asturias, no hay puerto que te confine, ni mar que ahogue tus cantos en esa bruma que te embriaga, porque tú, Asturias, eres raíz, eres grito y además, Asturias, eres fuerza eterna como la espuma que te circunda. Bendita seas, principio de leyenda, tierra de ovejas y de valentía. Que nunca, nunca se apague el tiempo de tu esencia. Asturias, querida, tú eres la mejor melodía. Gracias. ¿Quién sabe por qué? Bueno, pues Ana, muchas gracias por tu colaboración. Y ahora, el pan. Vamos a escuchar al pan. Y Sandra y José Luis después de pan. No sé si hay alguien por ahí. Sí, el experto Serafín. Esto de la tecnología bien, pues como caminé el camino de Santiago una vez completo y luego dos pues por Galicia, ¿no? Desde León uno y desde Camino del Norte otro. Bueno, pues voy a recitar recuerdo de mi alma peregrina. He caminado tus veredas, Asturias, con la mochila llena de cielos y preguntas. Por el camino del norte, cada paso en oración y ofrenda. En camino de mar y montaña. Pisaba la tierra húmeda de Llanes, con la espuma del Cantábrico, rozándome los labios, y supe que el alma tiene nombre, el tuyo, Asturias. La brisa olía a manzana y en cada llagar una fiesta, sidra que canta al caer de lo alto, como si el aire brindara conmigo. Dame otro culín, asturiano, que este oro espumoso sabe a eternidad. Vi pasar piraguas en la bajada del Sella, el río convertido en serpiente festiva, y la gente riendo y cantando, como si la alegría fuera también patrimonio natural. Covadonga me abrió su cueva de misterio y la Santina me acogió en su ternura de piedra. En Bune, en Bulnes y en Sotres, pastores soñando con lobos y estrellas y el queso de Cabrales saboreándolo. Y solo el silencio en la cueva susurreaba. Cudillero pictórico con sus casas de colores, como un poema que baja hacia el mar, y en Taramundi el cuchillo y la palabra me tallaban historias de hierro y madera.
un día inolvidable en Oviedo. La catedral me abrazó con su gótica figura y el arte prerrománico con San Miguel del Lillo me habló con amor, hecho luz. Recordé a Clarín paseando entre letras, a Fernando Alonso retando al viento y supe que cuántos genios había en Asturias, además de gaitas, vacas felices y amaneceres de oro. Asturias, eres el norte, eres cima, raíz y océano, eres madre que canta en Bable y acaricia con la lluvia. Y yo, peregrina de corazón abierto, me quedé en ti, sin quedarme, porque aunque me fui, una parte de mí se quedó en tus senderos, esperando volver. Volver a cruzar ese puente romano de Cangas de Onís, a probar el cachopo, a perderme en el bosque de castañas, a escuchar la gaita, como si el aire llorara de emoción. Volver, sí, a Asturias, a dejar que me nombre otra vez el viento, a beber tu misterio, Asturias bendita, madre de caminos, llama que no se apaga nunca en mi alma. Sandra y José Luis, como queráis, en el turno que queráis o acompañados. Se me había olvidado que este pañuelo que traigo aquí con una de mis pinturas, La mujer en el océano azul, la he traído pues para que lo veáis, porque dentro de poco Sí. contaré. Ya os contaré, Yo creo que sí, ¿eh? Buenas tardes. Voy a recitar un poema de José Luis Pardo, de su libro Viaje al centro de la vida, que se titula Calles del tiempo. Voy por las calles del tiempo, buscando alguna salida, sembrando la canción que al sol germina, en el surco donde nada se detiene, al llegar con su verdad la primavera. Qué locura tan apasionante, olas del mar que me arrastran, espada de la danza enamorada, novela de la historia que el alma escribe, creación en el paso de los días, las páginas que pintan las palabras, el sentimiento mezclado con la música exacta que brotan de los acordes de la vida. Muy buenas tardes. Bueno, pues una canción que hice hace unos días y que creo que no está de moda, pero yo la voy a cantar. Tristes guerras. No existo para la guerra, si nací para vivir. Pido la paz y la palabra para amar y compartir. Las armas no arreglan nada, su poder es destruir, creando odio y miseria, ponen barreras al porvenir. Tristes guerras, tristes armas, ese gasto
Creo que nos queda por aquí Feli. Feli, vamos a escucharte. ¿Alguien más falta por salir? ¿Alguien más de los que han llegado después? Nadie más. Si falta alguien, que se venga para acá. Quien quiera salir de las filas del final, que ha llegado después, que venga para acá. Nadie parece, ¿no? ¿Alguien quiere salir después de Feli? Venga, pues para acá, ya vamos con el tiempo bajo. Primero de todo, les escuchamos. Muchísimas gracias. Es un placer y un privilegio estar aquí, pero además con estos brillantes que son estas dos mujeres. Con nuestra invitada de honor de hoy. Con Juanita Amador Bravo y con nuestra queridísima Soledad. Así que, ¿qué más podemos pedir, no? Un lujo. Todos vosotros, es el lujo. Con tantos amigos, amigas, compañeros, la verdad que sí. Bueno, yo voy a leer hoy un poema, que creo que no he leído, de una de mis 7 u 8 antologías. Esta es de Notting Hill, de las primeras, la 3, porque luego está la 4, la 5. Y este poema tiene que ver con la Madre Tierra. Y si hay algo que yo recuerdo de Asturias, es ese verdor, esos prados, Covadonga, los lagos, en fin, lo que todos conocemos y sabemos, pero realmente la fuerza es de la tierra y de los habitantes y esa música que nos engaña, bueno, vamos, que nos enreda con las gaitas. Danzando con la vida y la madre tierra, danzando con la vida, con el cosmos y las galaxias, los violines me acompañan, las cuerdas me hacen volar, la percusión empuja mis alas y mis piernas a la par, saltando riscos y cañadas, por amplios desiertos o largas explanadas. Aquí estoy, Madre Tierra, acudiendo a tu llamada, firmando y aceptando tu petición de volver. Aquí estoy, amada Madre, escuchando tu latir, asistiendo a este parto. Aquí estamos tus hijas, sustentando la vida por ti y avanzando todas juntas y aprendiendo a bien vivir. Gracias siempre, Madre Tierra, por sentir nuestro latir. Muchas gracias. Vamos a escucharte, ¿no? Bueno, yo somos locales. María Soledad, pero Marisol para los... Ah, yo eres Marisol. He cambiado de peinado. Bueno, yo como lo que escribo no es para leerlo aquí, porque yo escribo prosa. Yo tengo la unión del psicoanálisis y las filosofías orientales. Entonces el fin último del ser humano es alcanzar la libertad interior y la razón. Y por supuesto en mi página web tengo unos escritos sobre la paz mundial, lo que decía Einstein, lo que decía Freud, y un proyecto sobre la paz mundial, que se tiene que crear un organismo similar a la Liga de Naciones Unidas, pero con el poder ejecutivo suficiente para cuando haya una falta de un problema internacional, un problema bélico como ya era tantos, pues tengan el poder suficiente para ejercer, pero sin la fuerza bruta y sin armamento. Y bueno, pues ahí está puesto desde hace 2 años y tuvo en su momento, coincidió con la guerra de Irán y se pusieron las universidades en huelga y todo eso, pero como yo ya estoy aquí, os voy a leer un poema que me gusta mucho, de Pablo, es un soneto de Pablo Neruda, de su libro 100 poemas de amor, el soneto número 17. Y entonces: no te amo como si fueras rosa de sal, topacio o flecha de claveles que propagan el fuego. Te amo como se aman ciertas cosas oscuras, secretamente entre la sombra y el alma. Te amo como la planta que no florece y lleva dentro de sí, escondida, la luz de aquellas flores. Y gracias a tu amor, vive oscuro en mi cuerpo el apretado aroma que ascendió de la tierra. Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni dónde.
Te amo directamente, sin problemas ni orgullo. Así te amo porque no sé amar de otra manera, sino así, de este modo en que no soy ni eres, tan cerca que tu mano sobre mi pecho es mía, tan cerca que se cierran los ojos con mi sueño. Bueno, pues este es el poema de Antonino. Tenemos aquí Antonino. Hay un amigo tuyo aquí que ha venido a que os conozcáis y ha dicho, está por ahí, por el público. Os conocéis, pero por internet, creo que es lo que ha dicho. La vida es un tango y la muerte un paso doble. Mercedes Rodríguez Fernández. Prueba a quererme. Tus limitaciones rentas de la necesidad que te engendró. El olvido, el cuerpo de la memoria. Creas horneando el salón de lo invisible. No es fuego, ni aire, ni barro, ni agua. Es la burbuja, esa condición de la muerte. El rastro del oxígeno que mastica a la vida, a lo vivo, al renglón de lo aún por vencer. Prueba a quererme. La vida, esa primavera sin fin, celebrando el no lugar de lo imposible, el rostro de la belleza, el corazón de lo insondable, la voraz respiración del quiero. Desde la memoria de la eternidad, esta celebración de lo aún por vivir, banquete de amor. Tú, sin fronteras ni cadenas, en presente eterno. 1. Hablo de la alegría, respirar lo inevitable, las cadenas, bendita la sed y el hambre y el renglón del fuego que apura al nacido. En ese salón, el gozo, la pura espina de masticar lo vivo. Nada de eso sabes, padeces el destemplado acoso de lo feliz y eres libre. Discrepas aún de la hondura del loco, para loco tu corazón, reconoce en la rosa el aliento de la espina, en el rojo temblor que le existe, no todo en el mar es delirio, el sangrado perfume del aire. 1. Del todo por la patria al todo por los otros. El crimen es el mismo, contra ti, contra la verdad que se ahoga en ti. Nadie pierde, ellos porque todo les pertenece, tú porque el comprador pagas por tu inexistencia, que con qué dinero, con tu sangre, con tus sueños, con tus babas. Sencillamente nada es tuyo, nada, y menos que nada, la vida. El ojo ciego que gatillo en sombra apura la salud del barro. Y el verbo se hizo carne, y la carne se hizo dato, y el dato se hizo ley. Buenas tardes a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos. No queda nadie ya por salir, creo. No queda nadie. Vamos a está bien, sí. Pues, a ver, tengo aquí la guitarra. ¿Sabes por qué te acompaño? Porque sé que no me va a decir como algún día que no, a mis poemas no le va a quitar. No, yo no, nunca, ¿qué va?